Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, Iglesia Bautista Misionera El Refugio? Servidor Adolfo González, pastor de esta iglesia. Me da mucho gusto recibirles una vez más. Continuamos con nuestras reuniones de mitad de semana aquí a través de este medio. Me da mucho gusto que estés ahorita conectado y le damos también la bienvenida a aquellas personas que nos acompañen en esta reunión de miércoles. Hoy estamos a 18 de agosto, así que me da mucho gusto que estén con nosotros. Muy bien, pues vamos a una oración para comenzar esta reunión, ¿sí? Muchas gracias, Dios, porque nos das la oportunidad de la libertad, el beneficio, Señor, de poder vernos. Gracias, Padre, porque nos permites la vida, Señor, y podemos estar aquí conectados el día de hoy, Dios. Te rogamos, Señor, que hoy bendigas esta meditación, que este devocional, Padre, tenga, o esta predicación, Dios, tenga una enseñanza que impacte en nuestros corazones, Señor. Permite, Padre, que no, Dios, no seamos torpes de poder creer, esto ya lo sé, esto ya lo escuché, sino que Dios podamos enriquecer lo que tú nos has hablado anteriormente con tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo hable a cada corazón. Bendice a cada persona presente, Señor. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, estamos casi terminando esta serie que le llamamos Yo Soy, donde hablamos sobre estas 7 frases que Jesús dijo, yo soy, y decía algún ejemplo de cómo Él se presentaba a sí mismo. El día de hoy vamos a hablar de una de las más famosas, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 6. Pero para entender la idea de por qué Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, tenemos que comprender un poquito del contexto. Mira, esta frase la dijo Jesús en un momento muy íntimo, en un momento algo complicado. Y después los discípulos seguramente recordaron qué fue lo que sucedió después de que él la dijo. Mira, esta frase Jesús la dijo cuando él estaba celebrando lo que se conoce como la última cena. Él está con sus discípulos y está en ese momento, él está platicando con ellos, conviviendo tal vez después de este evento, que él parte el pan y toma el vino con sus discípulos, lava sus pies. Y entonces Jesús dice esta frase, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Jesús lo dijo porque había un tema en el cual estaban ellos hablando. Si tú tienes tu Biblia, ve a Juan capítulo 14, porque vamos a estar viendo Juan 13 y Juan capítulo 14, los últimos versículos del capítulo 13 y los primeros versículos del capítulo 14. Si tú puedes ver en el capítulo 13 de Juan, Evangelio de Juan capítulo 13, Jesús dice una frase impactante para los discípulos. Jesús dice en el versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesús dice esta frase y esta frase rompe con pues la tranquilidad que ellos tenían en este momento. Si bien estos últimos momentos, este último tiempo, Jesús había estado enfrentando una oposición donde los líderes religiosos del momento, los líderes políticos querían deshacerse de él. Y entonces habían estado retirándose, habían estado alejándose a ciertos lugares. Pero en este momento Jesús les dice, me tengo que ir. Y a donde yo voy a ir, ustedes no pueden ir. Los discípulos no entendían esta pregunta y entonces el que entendemos y vemos como vocero de los discípulos, Simón Pedro, le dice en el versículo 36, Señor, ¿a dónde vas? Señor, ¿a dónde vas? Por favor, dime, ¿hacia dónde te diriges? Pedro está preocupado, ¿verdad? Te tienes que ir solo porque ya eso está muy complicado. Te vamos a alcanzar en algún lugar. Nos vemos en Berea, nos vemos, ¿a dónde vas, Señor? Dinos. Jesús le dice, a donde yo voy,
no me puedes seguir, mas me seguirás después. La respuesta de Pedro es al instante. Él es una persona que no se detiene para decir lo que piensa, y le dice en el versículo 37, Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Tú sabes que mi vida daría por ti. Y sí, la verdad es que los discípulos cuando la vida de Jesús estaba en peligro, los que siempre estaban con él eran sus discípulos. En este momento ellos están con Jesucristo, aún a sabiendas de que las cosas están complicadas, pero Jesús le dice lo que tú y yo ya conocemos, ¿verdad? El anunciamiento de la negación del discípulo Pedro. Jesús le dice, ¿tu vida pondrías por mí? Versículo 38, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Jesús rompe con todavía después de que les dice, ya me voy a alejar de ustedes. Pedro, tú me vas a negar. Jesús no le estaba reclamando. Jesús simplemente le estaba diciendo, Pedro, prepárate. Va a llegar un momento complicado en tu fe, donde me vas a negar. Pero después de este momento, Jesús, de una manera hermosa y con mucho tacto, tranquiliza sus corazones. Y si tú ves el capítulo 14, es la continuación de esta plática. Y Jesús comienza con el versículo 1 diciéndoles, no se turbe vuestro corazón. No se preocupen, no dejen que su corazón sea controlado por el temor, por la preocupación. No se preocupen. Primer punto, Jesús les dice, confíen en mí. Creed en Dios, creed también en mí. Confíen en mí. Ahora ha llegado el momento de ejercitar su fe. Lo que le creen a Dios, créanme a mí. Es momento de confiar. En el pasado, Dios ha sido fiel. Dios ha cumplido sus promesas. Ahora es momento también de que confíen en mí. Fíjate cómo Jesús los anima a confiar en Él. El versículo 2 y 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Si tú tienes cierto conocimiento de la Biblia, este pasaje lo entendemos nosotros, porque sabemos que Jesús está hablando de que Él tenía que irse y morir y entregar su vida en la cruz, para que eso nos pudiera dar entrada al cielo. Y de tal manera, ahora Él preparara con su muerte, con su resurrección, un lugar para nosotros. Pero ¿sabes tú que este pasaje para ellos tenía un significado muy diferente? O sea, era el mismo concepto de que Jesús tenía que morir, Jesús tenía que pagar con su vida, con su sangre, por el pecado de la humanidad. Pero esto que Jesús está diciendo era algo que ellos conocían, porque era algo que sucedía cuando alguien se iba a casar. En los tiempos de Jesucristo, un compromiso de matrimonio era ya un matrimonio en sí, que fue lo que le pasó a María y a José cuando le dicen a María que estaba esperando un bebé. Ella estaba comprometida con José, pero no vivían juntos aún. Todavía no estaban estas bodas, esta celebración, el compromiso. Cuando un padre iba con su hijo a hablar con el papá de una chica para decirle que tenía intención de que el hijo se casara con ella o de que ellos dos se casaran, esto ya implicaba un compromiso legal. Esto ya implicaba una obligación casi como un matrimonio. Lo que sucedía es que cuando existía este compromiso, el novio se iba a casa de su padre y preparaba un lugar
para que la novia pudiera estar con él después de la boda. Iba a la casa de su padre, hablaba con su padre y le decía: padre, ¿qué parte de la herencia me corresponde? Te corresponde este terreno, te corresponde esta área para vivir. Muy bien, voy a construir o voy a levantar un lugar o voy a arreglar o voy a hacer algo, porque después de la boda yo voy a venir con mi esposa y ahora ella va a vivir conmigo y yo voy a cuidar de ella. Jesús les está diciendo: muchachos, no se turbe su corazón, yo me tengo que ir, pero así como el novio se va y prepara un lugar para cuando la boda suceda, yo me tengo que ir a preparar un lugar para ustedes. La separación que vamos a tener ahorita va a ser temporal. Yo me voy a ir, pero yo voy a regresar por ustedes. Y les conviene que me vaya, porque cuando regrese por ustedes, voy a llevarlos a esa casa de mi padre. Y ahí van a tener preparados ustedes un lugar. Y vamos a estar juntos y nada nos va a separar. Los discípulos en cierta manera entendieron el mensaje, pero no les quedó completamente claro. Porque le dicen en el versículo 4, Jesús les dice: ustedes saben a dónde voy y sabéis el camino. Pero Tomás le dice: Señor, no sé a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y entonces es cuando Jesús les dice, primero les dice confíen, ahora les dice confíen en quién soy. Porque ¿quién soy yo? Jesús les dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús usa 3 conceptos para hablar quién es Él y cómo Él es digno de confianza. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué quiere decir esto? De yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Número 1, Jesús es el camino. ¿El camino a qué? El camino al Padre. La forma para llegar al Padre es a través de Jesús. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo. Anteriormente, las personas, me refiero antes del tiempo de Jesucristo, el pueblo de Israel, para poder acercarse a Dios, ellos tenían que usar diferentes medios para llegar a Dios. Número 1, uno de ellos era el sacerdote, el líder espiritual. Ellos iban con este sacerdote y entonces este sacerdote entraba al templo, al tabernáculo, este lugar muy exclusivo donde nadie podía entrar. Solamente podía entrar sumo sacerdote, y entonces él entraba y en nombre de la familia hablaba acerca de ellos hacia Dios. Él venía y se acercaba y entonces presentaba las peticiones, presentaba las ofrendas a Dios. Otra forma también era un animalito, ¿verdad? Cuando cada año las familias se juntaban y la familia traía una ofrenda al tabernáculo o al templo, y entonces este sacerdote hacía un sacrificio y le quitaba la vida a este corderito perfecto para que los pecados de la familia fueran puestos sobre la vida de este corderito. Jesús es ese cordero. Jesús es ese sacerdote perfecto que ahora Dios ha puesto para que lleguemos a Él. Hebreos 9:11, fíjate lo que dice, escúchalo. Hebreos 9:11 y 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya no necesitamos un mediador humano, imperfecto,
temporal, un animalito que cubría solamente cierto tiempo, sino Jesucristo ahora es ese camino para que tú y yo podamos llegar al Padre. Número 2, Jesucristo es la verdad. Jesucristo dice, yo soy la verdad. ¿De qué verdad está hablando? De la verdad absoluta del Padre. Si quieres conocer al Padre, conociendo a Jesús, ahora conoces al Padre. Lo que Jesucristo dice es verdad de parte del Padre y de parte de Él mismo. Lo que Jesucristo dice sobre cómo encontrar la felicidad, cómo encontrar la plenitud, cómo encontrar la vida eterna, es verdad. Si te pones a pensar, la verdad es lo opuesto ¿a qué? A la mentira. Y en sentido figurado, la verdad en la Biblia lo vemos como lo opuesto a la oscuridad. Jesucristo es la luz, Él es la verdad, Él es la manifestación del Padre para nosotros. Por eso dijo Juan, en Juan capítulo 1, versículos 1 al 5, Jesucristo es, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo era en el principio con Dios. Todas las cosas, todo lo que ha sido hecho, sin Él, nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Él es la verdad. Si tú estás buscando la verdad, ve a Cristo. Si tú estás buscando cómo darle paz a tu vida, ve a Cristo. Él es la verdad. Y número 3, dice Jesucristo, yo soy la vida. Jesucristo no es muerte. Jesucristo no es una vida vieja. Jesucristo no es perdición. Jesucristo es vida, vida eterna, una vida nueva. Ahora en Él tenemos la vida. Romanos 6:11 dice, así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo es la vida. Él te ofrece una vida nueva. Y entonces, como conclusión, si tú no tienes una relación personal con Dios, Jesucristo es el camino para llegar a Dios. Dios no quiere que te acerques a Él a través de algo que no sea su Hijo. En Juan capítulo 3, versículos 18, dice un versículo muy fuerte, porque dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19 de capítulo 3 de Juan. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muchas veces queremos llegar a Dios a través de otros medios, porque sabemos que si queremos usar a Jesucristo como mediador, tenemos que someternos a Él. Y entonces es más fácil usar cualquier idea, por más loca que te parezca, que te la presenten, de cómo agradar a Dios. Y entonces aceptamos mentiras, aceptamos verdades incompletas, aceptamos cualquier cosa que nos ofrezca el no entregar nuestra vida a Cristo como debiéramos. Jesús es el camino para llegar a Dios. Jesús es la verdad de Dios. Jesús es la vida de Dios. Yo te animo, ¿verdad?, a que si por casualidad, o tal vez ya tienes tiempo escuchándonos, tú tomes la decisión de llegar a Dios a través de Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Y cómo lo haces? Número 1, arrepintiéndote. ¿Pero por qué tengo que arrepentirme, verdad? Yo estoy orgulloso de mis errores. Pues sí, pero tus errores te han alejado de Dios. Y por eso Dios quiere que tú vengas a Él y tú te arrepientes de tu pecado, para que aceptes lo que Él te dice. No agregues un medio más para llegar a Dios.
Y entonces le dice, Señor, perdóname, Señor, límpiame de mi pecado. Señor, te entrego mi vida, Señor, yo pongo mi fe en Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Es fe y arrepentimiento de que Jesús es el Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. Si tú ya eres creyente, yo me gozo por la decisión que tú has tomado por Cristo. Tú sabes que Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero sabes que este concepto no solamente se puede usar para hablar de salvación, sino también para hablar de relación. Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, podemos entender que Jesús es el principio, el medio y el final. Como camino, Él es ese camino que nosotros hace mucho nos hablaron para encontrar a Dios. Y entonces tú te arrepentiste y le entregaste tu vida a Dios. Pero también Él es la verdad. Él es el medio de cómo vivir tu vida, la verdad de cómo vivir la vida cristiana, la guía para dirigir nuestras vidas. Él sigue siendo eso. Y entonces, por eso te animo, ¿verdad?, a que sigas lo que Él dice. Ya aceptaste a Cristo, padrísimo, pero continúa con esta carrera. Sigue aprendiendo lo que Él te dice, porque Él es la vida, Él es el final. Nuestro galardón, nuestra esperanza es verlo a Él. ¿Te acuerdas? ¿Te imaginas? ¿Cómo va a ser ese día, no? Cuando tú ya abras los ojos delante de Él y se haya terminado esto y ahora podamos gozar de esa morada que Él nos prometió. A veces a Jesús lo sentimos alejado. A veces a Jesús no podemos notar claramente su presencia. Hay momentos donde es muy bonito gozar de los triunfos que Él nos da. Pero si tú eres como yo, hay momentos en que nos sentimos olvidados, que nos sentimos que lo que nosotros hemos puesto, nuestra fe en Cristo, no lo podemos palpar, ¿verdad? Y entonces yo te animo a confiar en la promesa de Jesucristo, como el novio lo hacía, y se iba un rato, de manera temporal, se iba a preparar un lugar. Así se fue Cristo, a preparar un lugar. Pero ¿sabes qué? Esta separación solamente es temporal. Este momento que tal vez tú estás viviendo de tristeza, de luchas, de frustración, solamente es temporal. Dios, Jesucristo, está allí y está contigo. Tal vez este momento que se ha alejado un poco o que tú sientes que se ha alejado un poco, porque realmente Él no se ha alejado. Por eso, de hecho, no lo voy a leer, ¿verdad? Pero en Juan 14, en adelante, dice Jesucristo, voy a dejar un consolador, no los voy a dejar solos. Él va a estar con ustedes todo el momento. Y habla del Espíritu Santo. Jesús está preparando un lugar. Cuando tú sientas que Jesús no está contigo, que te sientas abandonado, tú eres salvo, ¿verdad? Tú ya nos gozamos de tu salvación. Jesús está contigo. Solo es un momento temporal en el que tú crees que Él no está contigo, pero Él está contigo. Él prometió, voy a preparar un lugar y regreso con ustedes. No te voy a dejar solo, te voy a dejar a este Consolador, que es el Espíritu Santo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Llegamos al Padre a través de la salvación de Cristo. Sostenemos nuestra vida espiritual a través de Cristo. Ánimo, hermano. No bajes la cabeza. No te desanimes. No te dejes engañar por la idea. El enemigo quiere poner de que estamos solos, de que estamos abandonados. No, hombre, todo lo contrario. Y hay promesas preciosas para vivirlas aquí en la tierra y para gozarlas en el cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Que Dios te bendiga. Te agradezco mucho tu atención. Nos vemos el próximo domingo. Vamos a hacer un cambio este próximo domingo. Vamos a comenzar la transmisión un poco más tarde. Si solamente nos ves a través de la transmisión, tienes que estar pendiente porque ya no vamos a incluir las alabanzas en la transmisión. En vivo vamos a cantar aquí en el edificio, pero la transmisión solamente va a ser
el mensaje, para que te prepares y estés pendiente, ¿verdad? Entre 11:20, 11:30 va a comenzar la transmisión. Que Dios te bendiga, estamos en contacto y recuerda, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Buenas noches.